poquito sobre qué es la historia. Pero díganme, ¿ustedes saben qué es la historia? No se preocupen. Conceptualmente, la historia se entiende como la disciplina que se encarga de estudiar los acontecimientos del pasado de la humanidad. ¿Pero acaso solo estudia lo que las personas hicieron en el pasado? Tranquilos. La historia comprende todo lo que nos rodea, pues todo forma parte de una historia y esta puede ser colectiva o puede ser individual. Y de ahí surge la pregunta, ¿de dónde surge la historia? ¿O tal vez son recuerdos? Pues en realidad no. La historia constituye todo lo que ha pasado y también forma parte de tu misma historia. Ahora que ya conoces el concepto y de dónde surge la historia, me gustaría preguntarte a ti, si consideras que todos tenemos historia. Pues la respuesta es que sí, todos tenemos una historia. Desde antes de nacer, formamos parte de la historia de nuestras familias. Nuestras vidas son capítulos únicos en la gran narrativa de la humanidad. Piénsalo, tus abuelos, tus padres, sus experiencias, todo eso te ha moldeado y ha contribuido a quien eres hoy. No necesitas complicaciones, solo respira y recuerda que tu historia, por más pequeña que parezca, es invaluable y merece ser contada. Pongamos un pequeño ejemplo para comprender mejor. Si esta hoja cae y nadie lo hubiera observado, ¿formaría parte de la historia? ¿Tú qué crees? Por supuesto que sí. Aunque nadie la observe, sí forma parte de la historia. Forma parte de la historia del árbol, de la historia del bosque y de la historia del ciclo natural de las plantas. Su caída, su descomposición, nutren y contribuyen a la vida futura. Su existencia, aunque efímera, deja su huella. Este semestre aprendimos mucho acerca de la historia. Aprendimos por qué nos es útil y para qué necesitamos saber más acerca de ella. También aprendimos el tomar posesión acerca de nuestra propia historia. Aprendimos cómo podemos obtener la historia. La podemos obtener desde dos fuentes. Entre ellas están las primarias y las secundarias. Estas se encuentran inmersas en nuestra vida y ni siquiera, incluso nos podemos preguntar, ¿será que esta es una fuente primaria o será que esta es una fuente secundaria? Para comprender mejor el tema de las fuentes primarias y secundarias, pongamos un ejemplo. Si yo redacto una carta, la carta es el acto de yo escribir la carta y la carta es una fuente primaria. Cuando una persona le imprima esa carta y le saque más copias y lo distribuya hacia otras personas o lo dé a conocer a otras personas, es cuando esa fuente se vuelve de primaria a secundaria. Por otra parte, la historia tiene varias funciones y consideramos que la más importante es la función social, ya que, como se menciona en el texto de María Sánchez y Miguel Revilla, titulada La conciencia histórica y memoria colectiva, pues la función social en la educación busca contribuir al desarrollo de una sociedad en la que los miembros participen activamente, que se les permita desarrollarse como individuos. Esto quiere decir que puedan las personas participar y convivir activamente dentro de la misma sociedad y que al participar puedan promover los valores que ya han adquirido y que favorezcan y promuevan la construcción de una sociedad más justa, de acuerdo a los principios y la identidad que han adquirido de acuerdo al pasado. ¿Se debe creer en una verdad universal? No. Conocer la historia de la nación en los días actuales no parece tener mucha importancia, pues la sociedad actual se centra en avanzar desde todos los ámbitos posibles, más no detenerse a observar las huellas y el legado que el pasado ha dejado. Y hablamos de hacer quejas y reclamos a los que ya no están con nosotros por las acciones que cometieron en el pasado con la sociedad, sino de mirar con un enfoque aislado
no casándose con los relatos que juraron aprenderse de memoria en la escuela, sino conociendo y adentrándose en lo que quieren saber de este suceso para crear su propia verdad. La utilidad de la historia. ¿Ustedes qué creen? Pues es verdad, la historia es subjetiva. Como sabemos, Benito Juárez es considerado un héroe nacional, pero si nos adentramos a otros libros y si investigamos más, comprenderíamos que algunos autores lo describen totalmente diferente. Y aquí podemos entrar en debate. ¿Quién dice la verdad? Ahora vamos a compararlo con la actualidad. Como habíamos mencionado, en la actualidad nos surge mucho interés por los temas que le corresponden a la historia. En los libros, por ejemplo, echamos un vistazo en los actuales y cómo se enseñaba la historia en el pasado. Como se pueden dar cuenta, se le daba otro enfoque. Los libros se centraban más por asignaturas en las que plasmaban actividades propias de una sola materia. Pero este cambio es normal. Siempre ocurre en los libros. Si la sociedad cambia, las necesidades de la misma igual, lo cual también se refleja en los libros de texto de la educación. Conociendo los acontecimientos del pasado, aquellos que llamaron más nuestra atención fueron los siguientes. 1970, inicio de la comunicación entre México y Estados Unidos. 17 de octubre de 1953, derecho al voto para la mujer en México. 3 de octubre de 1921, creación de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Movimiento estudiantil del 68, mejor conocida como la Matanza de Tlatelolco. Y lo que te hemos contado hasta ahora es un pequeño resumen de todos los temas que hemos visto en este curso de historia, su aprendizaje y su enseñanza. Y aunque sí, a lo mejor te podría parecer poco o a lo mejor te podría parecer mucho, pero cada uno de nosotros hemos aprendido grandes cosas de cada tema abordado. Además, algo importante que nos ha dejado este curso es no creer 100% en lo que nos cuentan acerca de la historia, sino más bien ser cada vez más curiosos acerca de estos sucesos que acontecieron en el pasado para ir investigando y curioseando y ser también un poco más críticos acerca de esta historia para que nosotros investiguemos más y nosotros lleguemos a una verdad que nosotros creamos. No aceptar las verdades, las historias que nos cuentan, sino cuestionarlas, investigar más, saber más, para realmente comprender si lo que nos dijeron fue una verdad absoluta o nosotros también podemos conocer y sacar nuestra propia realidad, nuestra propia verdad, nuestra propia conclusión acerca de algún acontecimiento del pasado. Todo para recaer en la famosa pregunta, ¿qué aporta la historia a nuestra formación docente? La historia aporta en mi formación docente una comprensión más profunda de cómo la educación se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo las prácticas han ido evolucionando gracias a los cambios sociales, políticos y culturales. Asimismo, la historia nos ayuda a comprender y a valorar las identidades y a participar en la construcción de sociedades más justas y democráticas. A pesar de que nos servirá de manera similar, en cada uno de nosotros la esencia hará que la historia sea siempre reconocida y se tome en cuenta para las nuevas generaciones. Porque ¿acaso un maestro puede hablar del presente sin considerar el pasado? Así, y como maestros está en nosotros lograr que ese último vagón se transforme en el primer tablón en la formación de los alumnos, y no necesariamente queriendo dejar huella, sino esmerándonos en la enseñanza de nuestros temas. Aunque no es una tarea fácil de realizar, con los conocimientos que nosotros vamos obteniendo, deconstruyendo y construyendo, esperamos más adelante ser unos maestros que no dejen a un lado la historia como una asignatura que ya no se debe ver, sino al contrario, que la haga parte de las clases. Eso es todo por este video en un formato nuevo para compartirle lo que nosotros hemos aprendido durante el semestre. Esperemos les haya gustado. Fue un reto bastante difícil, pero lo logramos. Nos vemos pronto.